en el Estado de México. A quienes nos acompañan a través de las redes oficiales de UNESCO México y canal Comunidad Escolar. Me permito presentar a las autoridades que se encuentran con nosotros en este recinto. Presiden este evento el subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, doctor Israel Jerónimo López. La oficial nacional de educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, México, Rosa Wolpert. Les acompañan el titular de la Unidad de Apoyo Académico a la Educación Media Superior, maestro Ernesto Muñoz Portillo. La coordinadora de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género, maestra Maura Rubio Almonacid. Especialista del sector de Educación de UNESCO México, Adolfo Rodríguez Guerrero. Consultor especialista del sector de Educación de UNESCO México, maestro Víctor Avendaño Trujillo. De igual forma, agradecemos la presencia de presidentes de comisiones, secretarios, jefes de unidad de las diferentes dependencias de gobierno y directoras de área de la Subsecretaría de Educación Básica y Media Superior. Para llevar a cabo la exposición de motivos de la Estrategia Curricular en Igualdad de Género, toma la palabra la Coordinadora Estatal de ESIG, maestra Maura Rubio Almonacid. Muy buenos días. En nombre del Secretario de Educación del Estado de México, licenciado Gerardo Monroy Serrano, a quien no le es posible acompañarnos en este evento, les hago llegar un saludo muy cordial y su agradecimiento por estar con nosotros esta mañana. Los sistemas educativos tienen una responsabilidad primordial en la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las nuevas generaciones que en el futuro conformarán nuestras sociedades. Como derecho humano fundamental, la educación debe garantizarse y, como lo señala el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con inclusividad, equidad y calidad, al tiempo que debe promover oportunidades de aprendizaje para todos durante toda la vida. Desde la Secretaría de Educación y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales está alineado el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en esta administración se han emprendido un conjunto de acciones que atienden lo establecido en dicho objetivo número 4. A lo largo de este periodo se alcanzaron importantes logros en los distintos niveles educativos. En esta ocasión nos reunimos para dar a conocer dos de ellos. El primero muestra la capacidad de respuesta del sistema educativo estatal ante situaciones de emergencia. En particular, la capacidad de la Subsecretaría de Educación Media Superior frente al desafío que representó la pandemia para posibilitar que el estudiantado pudiera seguir ejerciendo sin interrupción su derecho a la educación mediante las innovaciones y buenas prácticas que desarrolló el personal docente y directivo de este nivel educativo, con el liderazgo y las orientaciones del equipo académico de la Subsecretaría de Educación Básica. De todo esto da cuenta el informe Educar a la Juventud en Escenarios de Emergencia, buenas prácticas de aprendizaje a distancia y propuesta para un modelo híbrido de educación media superior en el Estado de México. La segunda experiencia
constituye también una importante innovación orientada a la atención de la compleja problemática de la desigualdad entre mujeres y hombres y la violencia hacia ellas. La estrategia curricular en igualdad de género, un trayecto formativo integral, gradual y secuenciado, alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que establece lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas, se propone formar estudiantes de educación básica y media superior en la igualdad de género como derecho humano y cuyo ejercicio se propicia con la cultura de paz. El informe Estrategia Curricular en Igualdad de Género 2022-2023 sistematiza las acciones que se llevaron a cabo en cada uno de los niveles de educación básica y en educación media superior para aplicar esta estrategia curricular. Da cuenta también de los aprendizajes institucionales que dejó el inicio de esta implementación y de los desafíos que enfrenta para mejorar sus resultados en la formación de niñas, niños y adolescentes. El desarrollo de estas iniciativas, es decir, de estos informes, de estos proyectos, de estas sistematizaciones, de este dar cuenta de estas experiencias, fue posible gracias al compromiso de los titulares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Subsecretaría de Educación Básica, así como también de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, CIEM. Fue también resultado de la colaboración de distintas dependencias de la Secretaría de Educación, destacadamente del Consejo para la Convivencia Escolar del Estado de México y también de otras dependencias del propio gobierno de la entidad. Asimismo, fue resultado de la participación de los equipos técnico-académicos y especialmente del personal directivo y docente que trabaja en las escuelas. Nuestro reconocimiento a todas las personas que día a día se ocupan con entusiasmo y profesionalismo de desarrollar al máximo el potencial de las y los estudiantes. En estos dos proyectos que se presentan el día de hoy, contamos con la inestimable colaboración de la Oficina de la UNESCO en México. En nombre del Secretario de Educación, expreso nuestro agradecimiento al maestro Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, así como a la maestra Rosa Wolpert, oficial y coordinadora del sector de educación de esta oficina, y a los equipos que colaboraron en la integración de los dos informes que hoy se presentan. El aporte que ha hecho la UNESCO México a la SEDUC con su participación en ambos proyectos potencia indudablemente sus alcances y nos deja valiosos aprendizajes que en el sistema educativo del Estado de México tendremos muy en cuenta para seguir adelante generando respuestas creativas e innovadoras que posibiliten que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho a la educación y desarrollen sus potencialidades. Muchas gracias. Muy buen día. Es momento de escuchar la exposición de motivos del modelo de educación híbrida para la educación media superior en el Estado de México, en voz del jefe de la Unidad de Apoyo Académico a la Educación Media Superior, maestro Ernesto Muñoz Portillo. Qué gusto poder dirigirme a ustedes en este recinto emblemático como es la ONU. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos. Sin duda, este día representa uno de los momentos más importantes en la vida de quienes formamos parte del sistema educativo y marca un hito, sin duda, en la historia de la educación media superior del Estado de México. Permítanme iniciar este día expresando mi más sincero agradecimiento y aprecio a todos quienes hoy se dan cita
En la presentación de este informe, Educar a la Juventud en escenarios de emergencia, que en colaboración con la UNESCO y la Subsecretaría de Educación Media Superior, así como también el informe de implementación de la estrategia curricular de igualdad de género. Saludo a las autoridades que hoy nos acompañan en el Presidium, encabezado por el subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Israel Jerónimo López, quien agradezco siempre su liderazgo y acompañamiento. Muchas gracias, señor. También saludo a la maestra Rosa Wolbert, directora de Educación de UNESCO. Muchas gracias y por la oportunidad de colaborar con ustedes. También saludo la presencia de nuestros invitados especiales, directoras y directores generales, directoras y directores de control estatal, subdirectores regionales, supervisores, todos los colaboradores que hoy nos acompañan y que forman parte del sistema educativo estatal de la Secretaría de Educación del Estado de México. Y también de manera especial agradezco al equipo de UNESCO con quienes hemos tenido oportunidad de colaborar en estos últimos meses. Muchas gracias. En este día destacamos mediante el informe prácticas exitosas traducidas en logros derivados de la valiosa colaboración entre la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Específicamente, con enfoque en la propuesta de un modelo de educación híbrida destinado en la educación media superior del Estado de México, así como el informe de implementación de la estrategia curricular de igualdad de género. El informe que hoy nos convoca es sin duda el resultado de un estudio minucioso en el que la UNESCO, en colaboración con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, sistematiza y documenta la experiencia adquirida durante el periodo de aprendizaje no presencial en los planteles del nivel educativo de educación media superior. El objetivo principal fue identificar y difundir prácticas innovadoras que pudieran ser replicadas tanto en el Estado de México como en otras entidades de nuestro país e incluso en sistemas educativos a nivel internacional. Para llevar a cabo este estudio, se recopiló la valiosa experiencia a través de entrevistas directas y grupos focales de autoridades y actores claves que desempeñaron roles fundamentales en el proceso de aprendizaje a distancia. Además, se obtuvo información cuantitativa a partir de encuestas aplicadas a directivos, supervisores, coordinadores, docentes, padres y madres de familia del nivel de educación medio superior. Sin duda, estos insumos se convierten en la piedra angular para la formulación de la propuesta de un modelo educativo híbrido de bachillerato para el Estado de México, el cual, seguros estamos, sentará las bases para una alternativa que ampliará la atención de la educación en nuestros estudiantes. El informe se organiza en torno a varios ejes fundamentales, los cuales abordan aspectos como las decisiones de política educativa, la gestión escolar, la práctica docente, el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales, el desarrollo de habilidades socioemocionales, las alianzas estratégicas que se han forjado y la creación de entornos seguros. Es relevante subrayar que esta iniciativa se alinea plenamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene justamente el propósito de asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Fuimos testigos y partícipes de un fenómeno educativo sin precedentes. Quiero destacar la respuesta oportuna, la resiliencia,
vocación y el compromiso que se manifiestan de manera palpable en este informe. Pero, sobre todo, hago un especial reconocimiento a quien lideró de manera ejemplar la estrategia y acciones implementadas antes, durante y después de la pandemia por COVID-19, doctor Israel Jerónimo López, quien con su liderazgo positivo no solo brindó directrices, sino que trabajó incansablemente con el equipo que integra la educación media superior, ofreciendo una respuesta coherente y efectiva que impactó de manera positiva en todas las dimensiones de la emergencia, asegurando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel medio superior del Estado de México. Muchas gracias, señor subsecretario. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento al equipo de autoridades e investigadores de la UNESCO, cuyo trabajo hizo posible documentar y plasmar el legado de la subsecretaría en este informe. Estamos seguros que a través de su experiencia contribuimos al desarrollo de comunidades educativas en crecimiento, compartiendo en el territorio nacional e internacional las buenas prácticas del nivel medio superior del Estado de México. En resumen, este documento no solo representa una celebración y un reconocimiento de todos los esfuerzos e innovaciones que nos han convertido en un referente. También refleja la capacidad y la calidad humana que siempre han caracterizado al Estado de México. Nuestro reconocimiento y total agradecimiento a todos los que integran el sistema educativo en el Estado de México, que encabeza el licenciado Gerardo Monroy Serrano, nuestro secretario de Educación. Y de manera particular, reconocer la gran labor de quienes integran la educación media superior y hacen posible el reconocimiento de hoy. Cierro mi participación con la siguiente reflexión. Un ciclo se define como un fenómeno ordenado, el cual llega a un punto determinado y vuelve a comenzar. Asimismo, la educación. Por esta razón poderosa, invito a todas y todos a celebrar con vehemencia y continuar con el único ciclo que dura a lo largo de la vida y que está en nuestras manos, nuestra educación. Muchas gracias y que los éxitos sean permanentes. Para dirigir un mensaje, nos acompaña la oficial nacional de Educación de UNESCO México, Rosa Golpert. Muy buenos días a todas, a todos y muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gusto recibirlos aquí en la sede de la ONU para presentar los dos informes que ya se han mencionado. Saludo con muchísimo gusto a los que me acompañan en el Presidium y a todas y todos que están aquí y que me parece que también en línea, ¿verdad? Bueno, a nombre de Andrés Morales, que es el nuevo representante de UNESCO en México, él apenas llegó hace un mes, me parece, y bueno, tuvo que viajar, pero de parte de él manda un cordial saludo y está, bueno, le hubiera gustado mucho estar aquí porque sería la primera presentación que le toca dentro de lo que corresponde a su mandato, ¿no? El trabajo que nosotros hemos hecho con el Estado de México en los últimos 3 años es un motivo de orgullo y de celebración por varias razones, pero vamos a puntualizar nada más algunas.
lo que se ha trabajado, lo que se va a presentar hoy, atiende directamente a 4 prioridades que ha enmarcado nuestro secretario general en la pasada Cumbre Mundial de Educación. Y eso, pues, es motivo de celebración y de orgullo. El secretario general ha planteado la necesidad urgente de una transformación educativa, porque en este mundo que es cada vez más complejo y con más retos, la educación tiene que tener ese poder de adaptarse a esas situaciones y tiene que buscar maneras de acelerar los procesos para realmente llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 4 que se refiere a la educación. Después, otra de las grandes prioridades es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y ello, pues, atiende directamente una de las propuestas que hoy vamos a presentar. Siguiente prioridad es el empoderamiento de la juventud como un grupo prioritario que buscamos incentivar la creatividad, la innovación y sus capacidades para cambiar el mundo, corregir el rumbo de algunos de los retos que hoy enfrentamos, y ese es el otro proyecto que vamos a presentar hoy. Y finalmente, otra de las grandes prioridades es garantizar el derecho a la educación en todas las circunstancias, incluidas las situaciones de emergencia y las crisis, por lo cual un modelo como el que se presenta hoy da muchas luces y da algunas directrices de cómo podemos mantener el servicio educativo, no alienar el derecho a la educación de los estudiantes durante situaciones de crisis como la que se vivió en la pandemia en el mundo entero, ¿no? Vamos a presentar estos 2 proyectos. Los colegas de la oficina los van a presentar, quienes han tenido la encomienda de coordinar estas 2 propuestas. Y pues nosotros las enmarcamos dentro de estas grandes prioridades globales de educación, y también ustedes saben que UNESCO tiene este mandato de generar las reflexiones acerca de hacia dónde va la educación, cómo la estamos concibiendo, cómo podemos contribuir al gran mandato de educación que tiene que ver con construir futuros pacíficos, democráticos, prósperos y sostenibles. La UNESCO tiene educación haciendo estas reflexiones, y en el último informe, o el más reciente más bien, que se llama Reimaginar juntos nuestros futuros de la educación, que plantea un nuevo contrato social en el cual todos tenemos que estar involucrados en esta labor de pensar cómo imaginamos la educación, cómo la podemos transformar, y desde luego nosotros que nos dedicamos a la educación, pues estamos más directamente involucrados con este reto, ¿no? Y este informe, que inició antes de la pandemia, pero luego entramos en pandemia, y el grupo de trabajo que estaba trabajando esto, pues fue como un shock, ¿no? O sea, estaban pensando en el futuro de la educación, estaban hablando de cómo vamos con respecto a la meta, al objetivo 4, a las metas del objetivo, y tantitito antes de que siquiera se previera lo que iba a suceder, ¿no? Y justo entramos en esta modalidad de pandemia, el grupo de trabajo estuvo trabajando a distancia, y pues al final fue como una dosis de realidad, de una cosa es lo que podemos estar acá pensando y otra cosa es lo que el mundo nos depara, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos a esto? Pues es una parte importante de lo que hoy se va a presentar con el estudio de media superior, porque es un trabajo que desde la oficina de UNESCO tenemos ya trabajando varios años. Nosotros, a raíz de los terremotos del 2017, hicimos un trabajo en Guerrero, en escuelas de Guerrero, en donde probamos la metodología de UNESCO que se llama Reconstruir sin ladrillos. Hemos trabajado también con la Fundación Alberto Balleres, lo comentábamos ahorita con el subsecretario, en la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo, en donde hay un trabajo intensísimo de trabajo participativo comunitario que va mucho más allá de la propia reconstrucción de la escuela, y en donde además es un trabajo que la Fundación ha querido continuar en otros escenarios que ya no necesariamente se relacionan con el tema de un sismo o de la propia pandemia, sino con otras realidades y con otros contextos. Estaremos próximamente
en contextos rurales, por ejemplo, también haciendo este trabajo participativo y comunitario. Y bueno, entonces tenemos ya un poquito estas experiencias. Lo mismo con la Secretaría de Educación. Después de la pandemia hicimos un estudio de buenas prácticas en algunas comunidades educativas, en algunas escuelas de Guanajuato, del Estado de México también participó, y de la Ciudad de México, en donde ahí pudimos entender cómo desde la escuela se dieron estos procesos de la educación a distancia, del aprende en casa, cómo se organizaron los directores, los maestros con las familias, con las comunidades, que en realidad no ha sido documentado el caso de México, ¿no? Y aquí tenemos pues una pequeña muestra de cosas que pudimos recopilar que sucedieron durante ese tiempo. Y bueno, finalmente pues vamos a presentar también esto que sucedió en el Estado de México, específicamente en el nivel de media superior, como que dio origen a este modelo de educación híbrida para la educación media superior, un nivel en donde sabemos que a los estudiantes les cuesta más trabajo estar de manera presencial durante un tiempo seguido en la escuela, y eso les permite tener opciones educativas en donde se pueden combinar con periodos de no estar en la escuela, con periodos de trabajo, y eso no les impida continuar con sus trayectorias académicas, ¿no? Y también vamos a presentar el tema de la estrategia de género, en el cual es donde llevamos más tiempo trabajando con el Estado de México. Nosotros realmente, en cuanto vimos lo que había planteado el Estado de México como una iniciativa de una estrategia curricular para todos los niveles educativos hasta media superior, que tratan el tema de la igualdad de género desde el aula y desde el salón de clases, pues nos pareció maravilloso. Nosotros no conocemos una experiencia igual, desde luego en México no la conocemos, y eso es algo que vale la pena estudiar, dar seguimiento y mostrar en otros lugares de nuestro país. Sabemos que el tema de género es relevante, sabemos que la violencia de género es algo que nos duele, y que esta es una manera de atenderlo directamente, ¿no? Yo voy a permitir que expliquen ellos esta colaboración, cómo ha sido. Ha sido interesantísimo de verdad para nosotros. Nosotros queremos agradecer primero a las escuelas que nos dieron entrada, que nos han permitido ir a observarlos. Hemos hecho, ya mencionaron algunas encuestas, hemos hecho pilotaje, hemos estado ahí, y siempre los estudiantes, las escuelas, los directores son generosos en permitirnos entrar con ellos, revisar lo que están haciendo, platicar con ellos, y queremos agradecer. Desde luego también queremos agradecer a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de México, con ellos hemos trabajado muy de cerca. Nuestro más profundo agradecimiento por toda esta colaboración que tenemos. Desde luego a las autoridades también, al secretario, a los subsecretarios, a los directores que nos han abierto las puertas para trabajar en conjunto con ustedes. Y finalmente, pero no menos importante, al equipo de trabajo tanto de educación media superior como de igualdad de género de la oficina de UNESCO, que han hecho un gran trabajo, voy a decirlo así, en un tiempo récord, porque sabemos que ha sido siempre, pues en educación uno sabe que los resultados se tardan, pero también sabemos que las crisis y las prioridades son inminentes, y entonces tienes que combinar entre dar una respuesta y permitir los tiempos propios de implementar estrategias educativas, y eso siempre es complejo, y esto se ha logrado de verdad en tiempo récord. Entonces yo quiero de verdad darles gracias a todo el equipo, y desde luego a toda la oficina de UNESCO que hoy nos está ayudando con este evento que tenemos aquí. Y el apoyo ha sido de toda la oficina de UNESCO, y muchísimas gracias a todos. Gracias. Cedemos la palabra para efectuar la presentación del informe de la implementación de la estrategia curricular en igualdad de género al maestro Víctor Avendaño Trujillo, consultor especialista del sector educación de UNESCO México.
Buenos días. Saludo cordialmente a las autoridades educativas y a cada una de las personas que nos acompañan. A nombre del sector de educación de la UNESCO en México, agradecemos la oportunidad de colaborar en el desarrollo de la estrategia curricular. Sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora. A continuación, presentaré en un panorama general las ideas más relevantes que se registran en el informe para la implementación de la estrategia curricular en igualdad de género y que durante este periodo de colaboración, desde 2021 a la fecha, hemos participado en las diferentes etapas del desarrollo de la estrategia. En principio, debo de comentarles rápidamente que a nosotros llegaron los libros para maestros y empezamos a analizarlos y revisarlos de manera global, lo cual nos permitió tener un panorama completo desde educación preescolar hasta educación media superior de cómo articular, por un lado, el enfoque pedagógico, los ejes articuladores que integraban la estructura propia del currículum en igualdad de género y con ello hacer una propuesta que nos permitiera avanzar de esta manera secuenciada y gradual. Ya una vez que se tenía el currículum, en estos tiempos, como comentamos, con mucha presión por salir en tiempo y forma, pudimos también hacer propuestas didácticas para maestros y maestros. Cada uno de los niveles educativos ya tenía un desarrollo de un trabajo previo con el colectivo docente y nos permitieron proporcionar algunas ideas de cómo trabajar situaciones de aprendizaje desde el enfoque pedagógico que tenía. He comentado ahora, es una política educativa innovadora, porque aunque suene fácil poder articular de educación preescolar a media superior, en realidad hemos visto quienes hemos trabajado a lo largo de los años con los planes y programas que es un desafío, cómo entre los niveles podemos ir estableciendo los elementos que nos permitan este trayecto secuenciado, articulado para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que pudieran, desde una perspectiva integral, formarse desde esta mirada de la igualdad, de los derechos humanos y de la construcción de la paz en vinculación con sus contextos. La estrategia tiene un enfoque situado, promueve el aprendizaje vivencial y eso le da un sentido de mayor significado. Ha sido un gusto escuchar a maestras y maestros, a los equipos, cómo han comprendido que no se trata de una asignatura, no se trata de unos contenidos teóricos, se trata de ir buscando un cambio cultural, un cambio que implica, por supuesto, mucho tiempo, que implica todo un reto para las familias, para las comunidades. Yo diría que es un reto compartido por la sociedad. Y este es un gran avance que ha establecido el gobierno del Estado de México con la estrategia curricular en igualdad de género. Muchas felicidades, es un parámetro único en el país, es una experiencia, un antecedente importante para otros estados interesados también de cómo incorporar la igualdad de género. Tenemos varias experiencias, hay varios programas en diferentes niveles, pero la particularidad de es esta integración de derechos humanos, igualdad de género
y cultura de paz. Solo para dar unos datos también adicionales de que no solo se ha tratado de la parte de los contenidos o de dotar de materiales, que son más de 3 millones para los alumnos, estudiantes de cada uno de los niveles educativos, sino también el curso Maestras y Maestros Construimos Igualdad, que a la fecha tiene más de 200,000 maestros certificados. Entonces es un esfuerzo institucional, un aprendizaje continuo de todas las personas que han participado, que han permitido gradualmente ir incorporando esta perspectiva en la educación de cada uno de los niveles del sistema educativo del Estado de México. Me quiero detener un poquito en esta visión integral de cómo se articulan los derechos humanos, la igualdad de género y la cultura de paz, porque a partir de lo que se establece en el enfoque pedagógico de la ESIC, se retoman los pilares de la educación de la UNESCO, esta visión de poder desarrollar capacidades para aprender a ser, para aprender a ser, para aprender a convivir, para aprender a transformar y a transformarse, nos sirvió como sustento, y como también ya se había comentado, la perspectiva del ODS 4, el ODS 5 dedicado a la igualdad de género, para poder plantear esta secuencia de contenidos enfocados al logro de aprendizajes para la vida. Es decir, el currículum tiene temas, habilidades y valores, pero se ve desde una visión integral para enfocar un aprendizaje que de manera gradual, no esperamos que los aprendizajes para la vida se puedan lograr en un curso, en una sesión, sino a lo largo del trayecto formativo de las niñas, los niños y adolescentes en educación básica y en superior, pueden ir teniendo esta aproximación de un cambio en los parámetros que hasta ahora pues, han predominado desde los estereotipos o de las conductas que han perpetuado pues, la violencia lamentablemente por razones de género. Entonces, esta visión está enfocada a los aprendizajes para la vida y para ello, desde el enfoque pedagógico, proponemos, como ya les había dicho, el aprendizaje situado, el aprendizaje dialógico y el juego, ¿no? El juego como una herramienta importante, creativa, para el desarrollo de los aprendizajes de los alumnos. Y bueno, además de esta visión integral del currículum, cuando hemos hecho visitas y a partir de la información proporcionada por cada una de las direcciones de educación básica y media superior, nos informan que la valoración de los contenidos es positiva, la consideran clara y pertinente. Por otro lado, algo que nos dio mucho gusto, el alumnado muestra mucho interés por estos contenidos. Participan de manera activa, sobre todo cuando se vinculan con su contexto. Es decir, les da significado, les es significativo poder desarrollar habilidades, conocimientos y una interacción diferente desde muy pequeñitos hasta media superior sobre cómo se vinculan las niñas, los niños, la relación que hay en la comunidad educativa. Y sobre todo se pudo corroborar que se comprendió esta visión del aprendizaje para la vida trascendiendo pues solo el manejo de la información, para no centrarnos solo en los conceptos. Yo me regreso constantemente con mi presentación, pero bueno. Por otra parte, en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje, también se registró y queda documentado en el informe que ahora presentamos que hubo una dinámica distinta entre lo que ha sido la dinámica entre los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de poder tomar como referente los libros que se hicieron para los estudiantes. Los libros fueron valorados como materiales de gran ayuda para poder implementar la ESIC. Aquí tenemos la consideración de que estos materiales fueron pensados como materiales de consulta y que ahora que comienza el nuevo ciclo escolar, es importante orientar al profesorado de poder incorporar diferentes recursos que nos ayuden al logro del trabajo continuo con los aprendizajes para la vida. Entonces, hay varios elementos que ya se tienen como una experiencia positiva al trabajar y desarrollar en el aula estos contenidos, pero necesitamos seguir acompañando al profesorado, necesitamos seguirlo dotando de materiales y de recursos que nos permitan ir obteniendo los objetivos de la estrategia. Es el asunto del acompañamiento, de la asesoría, de la formación inicial de los docentes, el desafío más grande para seguir fortaleciendo la implementación y el desarrollo del ESIC. Necesitamos proporcionarle a los
a las maestras y a los maestros cursos específicos sobre la igualdad de género, cómo tratar en el aula situaciones de violencia. Creo que esto desató una gran preocupación al poder trabajar con los contenidos, que aunque se cuenta con protocolos para poder enfrentar una situación de abuso o de violencia en la comunidad educativa, se necesita del apoyo de expertos que puedan orientar y apoyar al colectivo docente para poder trabajar de mejor manera el desarrollo de los aprendizajes para la vida. Entonces, en este sentido, la formación docente se constituye todavía como el área de oportunidad en donde todas las instituciones del Estado de México y más allá de otras entidades en la escala también nacional pudieran contribuir a cómo trabajamos con la igualdad, cómo incorporamos de manera integrada la construcción para la paz, los derechos humanos, desde esta perspectiva que nos propone la estrategia curricular en igualdad de género. Y por otra parte, también nos ha dado mucho gusto que en el caso de los estudiantes, aunque sabemos que son cambios de largo aliento, que implica mucho tiempo el poder obtener resultados o evidencias de los resultados de esta estrategia, nos ha dado mucho escuchar a maestras de cómo desde los pequeñitos ya en preescolar cuestionan cuando no se habla con el lenguaje incluyente. A mí me cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo y esto es significativo porque desde edad muy pequeña, en preescolar, ellos manifiestan, por ejemplo, el gusto de jugar entre niñas y niños y a participar en diferentes actividades. Y en primaria, por ejemplo, se observa que ya no se hacen los grupos solo de niños o solo de niñas, sino una mayor interacción. Entonces, son pequeñas evidencias que se registran en este informe como luces, como esperanza de que podemos seguir trabajando para ir fortaleciendo estas nueva perspectiva de vinculación entre todos, entre todas las personas, entre todos nosotros. En secundaria resalta la participación activa de las alumnas y en las actividades escolares y reconocen la importancia de que se debe de tener un trato igualitario. En media superior, como ya hay un desarrollo mucho mayor de todas sus capacidades, se ha observado que para ellos fue muy importante este espacio para reconocer los tipos de violencia presentes en el contexto y también para asumir una actitud que les permitía tener esta disposición de asumirse como agentes de cambio. Entonces creo que es muy significativo todo el trabajo hecho que ha implicado pues, para maestras, maestros, autoridades educativas, también para las familias, aunque esperamos mayor participación de ellas, pero estos son algunos de los registros que se encontraron. Y en este sentido, la participación de las familias para el logro de los objetivos de la ESIC también es un tema que será importante para seguir fortaleciendo el desarrollo de la estrategia. En algunos niveles, en algunos casos, ha sido posible entender y comprender por parte de las familias que es importante que estén presentes en el proceso de aprendizaje del alumnado y por el otro lado, en algunos niveles, por ejemplo, utilizaron los libros para estudiantes u otros materiales, como los libros de familias de preescolar, para poder establecer comunicación con las familias y tratar temas como el de la violencia por razones de género. De esta manera, los equipos técnicos, hay que hacer un reconocimiento enorme de todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en educación primaria, elaborar un diagnóstico de contextos familiares que les sirvió como base para la implementación de la estrategia y seguir fortaleciendo así la comunicación con familiares y las personas tutoras. Todas estas actividades con detalle las podrán ver en el informe, solo es un panorama como de las situaciones más relevantes que quedaron registrados en el ciclo escolar. Y bueno, como un panorama general de lo que consideramos los grandes desafíos que tiene la estrategia curricular en igualdad de género para el desarrollo en el presente ciclo escolar, encontramos, por ejemplo, que se ha observado el contraste que se da entre el aprendizaje del alumnado en el aula y la información que reciben de las familias o de los medios de comunicación o del contexto. Es por ello que para poder incidir en un cambio necesitamos la suma, la visión de todas las personas, de todas las instituciones, como una política de Estado, como una política de gobierno que haga un trabajo articulado para poder ir abonando en un cambio cultural como lo plantea la estrategia.
Por el otro, también se ha registrado el rechazo a cambiar, a cuestionar creencias arraigadas que normalizan las desigualdades y la violencia por razón de género y que dificultan el desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. También, tanto en educación preescolar como en primaria, se menciona que otros de los desafíos que hay que ir pensando en este nuevo ciclo escolar es cómo orientar la evaluación sistemática de los aprendizajes del alumnado para poder tener evidencias del desarrollo y logros de los mismos. Y finalmente, también han resaltado los equipos técnicos la dificultad que enfrenta el personal educativo de secundaria respecto a la dosificación de los contenidos, porque los aprendizajes para la vida están definidos para el nivel educativo. Entonces, es importante poder contar con una dosificación por grado para que eso pudiera ayudar a un mejor desarrollo de las finalidades de la estrategia. Finalmente, voy a presentar que a partir de toda esta información que se trabajó en el informe, identificamos 7 ideas claves que proponemos, el equipo de la UNESCO, como elementos para poder fortalecer la estrategia en este nuevo ciclo escolar que comienza. Uno, pues, por supuesto, la continuidad de la ESIC. Es fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad mexiquense el poder garantizar la continuidad de la estrategia, ya que se asienta sobre las bases de la igualdad, el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz. Es importante que la ESIC se comprenda como un proceso sistémico, transversal y gradual, no como acciones aisladas dirigidas únicamente a cierto grupo de personas en determinados espacios, a fin de que se puedan incidir a mediano y largo plazo en la transformación de la construcción de la paz. Por otra parte, también es importante impulsar el liderazgo del personal directivo y el trabajo colaborativo entre los docentes a fin de que puedan orientar la implementación de la ESIC de manera adecuada en los contextos de acuerdo a las necesidades del alumnado en cada uno de los niveles educativos. También proponemos la necesidad de profundizar en el aprendizaje del alumnado en cada uno de los niveles y en el marco de los nuevos planes y programas de estudio, esto es posible a través del desarrollo de proyectos, a través de investigaciones, estudio de caso, para que el alumno pueda profundizar en cada uno de los contenidos que se propone en la estrategia. Este es un tema muy importante. Al día de hoy se ha reportado que la estrategia curricular en igualdad de género tiene una estructura y flexibilidad, un enfoque que le ha permitido vincularse con los planes y programas de estudio vigentes, pero también ofrece una oportunidad para articularse con el eje de igualdad de género del nuevo plan y programas que comienza en este ciclo escolar y con cada uno de los campos formativos, ética, naturaleza y sociedad, de lo comunitario, de lo personal a lo comunitario, y en cada uno encontramos temas vinculados con la igualdad de género. Pero también en el nuevo marco común de media superior es posible establecer esta vinculación con la experiencia que ya tenemos en el ciclo escolar anterior. Finalmente, nos parece, por ser una tarea en que involucra a todos, la necesidad de fortalecer los protocolos para atender situaciones de violencia por razón de género y con ello reforzar su difusión en los centros escolares, integrar comités en atención para que reciban formación del personal especializado en la materia. Yo creo que es uno de los grandes desafíos el poder apoyar al personal docente con especialistas en relación con la prevención o cómo abordar situaciones de violencia y de abuso en las comunidades escolares. Y como ya lo dije, es importante la consolidación de las familias en la participación de esta estrategia y vincular a otras instituciones con la finalidad de hacer una estrategia interinstitucional a favor de la igualdad y los derechos humanos, de tal manera que se avance en la construcción de la paz en el Estado de México. Para concluir, pues agradezco sinceramente a la Coordinación General de la Estrategia Curricular de Género, a los equipos técnicos académicos que nos permitieron trabajar, a todo el trabajo que realizamos de manera conjunta, al equipo de educación de UNESCO, al equipo de colaboradoras que brillantemente nos ayudaron a cumplir y lograr cada una de las metas. Muchísimas gracias.
Es momento de escuchar la presentación del informe y propuesta del modelo de educación híbrida para la educación media superior en el Estado de México, por parte del especialista del sector de educación UNESCO México, Adolfo Rodríguez Gutiérrez. Muchas gracias. Buen día a todos. Saludos y bienvenidos nuevamente a todas y todos quienes nos acompañan. Bueno, voy a entrar sin más a comentar este informe, que es este informe. No les quiero presumir, pero la verdad es que quedó muy bonito. Tiene muchas fotos de todos ustedes, de sus alumnos, de sus escuelas. Y al finalizar mi participación les voy a poner un QR para que lo descarguen. Después lo vamos a imprimir, parece ser que lo vamos a imprimir, algunos ejemplares para que ustedes lo tengan, pero por lo pronto lo van a tener de manera digital. Bueno, este informe tuvo dos propósitos fundamentales. Déjenme acomodarme. Este estudio, el primero, pues tuvo la finalidad de sistematizar la experiencia de aprendizaje que tuvieron las comunidades educativas de educación media superior en este periodo de pandemia. Y bueno, esa sistematización no solamente se trataba de recuperar la experiencia, sino de identificar aquellas prácticas innovadoras que fueron las más relevantes y que pueden replicarse en el futuro en el Estado de México, en otras entidades del país o en otros países. Eso también es importante, ¿no? Quiero aquí destacar la importancia de este informe en la región latinoamericana. No tenemos informes de esta naturaleza de educación media superior a lo largo de nuestra región, y este es un precedente muy importante que, bueno, lo vamos a difundir, seguramente causará muy buena recepción entre nuestros países. El otro gran objetivo fue elaborar, a partir de lo que identificamos, una serie de propuestas o de ideas para avanzar en la consolidación de un modelo híbrido que pueda, sí, atender nuevas emergencias, pero también ampliar la atención educativa a los y las jóvenes, ¿no? O sea, pues, ya un poco comentaré más adelante la importancia de estos modelos híbridos, pero el estudio que hicimos tiene estas dos vertientes, una parte de recuperación y una parte de propuesta. Me interesa comentar algunos conceptos centrales. El primero tiene que ver con las situaciones de crisis y emergencia, que es un tema central para las Naciones Unidas, no solamente a raíz de la pandemia, sino desde el mismo nacimiento de las Naciones Unidas. Ustedes saben que nació en un periodo de posguerra, y entonces, y la UNESCO también, desde 1945 se plantea cómo enfrentar las situaciones de crisis y emergencias. No es un tema novedoso. Ese es uno de los primeros conceptos claves. El segundo, bueno, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? Necesitamos buenas prácticas de educación en emergencias, porque la educación, tal como lo afirmamos, aparte que es un derecho fundamental, puede salvar vidas. No solamente forma para la vida, sino el contenido, los alcances y los propósitos de la educación pueden salvar vidas de poblaciones enteras. Entonces necesitamos buenas prácticas de educación en situaciones de emergencia. Pero que esas buenas prácticas nos ayuden a ser cada vez más resilientes y transformar las condiciones de la educación y de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan cómo decíamos durante la pandemia? Bueno, no hay que volver a una nueva normalidad. Tiene que ser una oportunidad para transformar nuestra vida familiar. Nos dimos cuenta que teníamos que convivir mejor, que teníamos que respirar más aire puro, que teníamos que tener otra comunicación con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, que teníamos que modificar la manera en que estábamos enseñando, la manera en que utilizábamos los materiales, la tecnología. A eso se refiere. No solamente buenas prácticas en el sentido de atender lo inmediato, lo urgente, sino cómo transformar de fondo las prácticas educativas. A eso se refiere este concepto fundamental.
Pero bueno, y eso, no solamente tenerlo como objetivo, sino institucionalizarlo. Y ustedes saben que las innovaciones se tardan mucho tiempo en institucionalizarse. Y luego se pierden. También a eso obedece este estudio, por cierto, a que las innovaciones que se generaron durante este periodo, si no se documentan, se pueden olvidar. Y eso no nos lo podemos permitir ni como sistema educativo ni como humanidad, porque imagínense que hubiéramos podido sistematizar prácticas de emergencia en la pandemia del 2019, del 1919, ¿sí? Porque allí tuvimos una pandemia también. Tuvimos una pandemia, tuvimos la Primera Guerra Mundial de 1917, un periodo muy semejante al que ahora tenemos, pero de ahí no tenemos evidencia de qué es lo que hicieron en las escuelas. Una que otra cosa se ha recuperado por ahí, pero hoy tenemos una oportunidad clave para recuperar e institucionalizar esas prácticas. Y eso hacerlo, como voy a comentar un poquito más adelante, mediante un modelo educativo híbrido, porque el mundo está hacia allá caminando, ¿sí? Hacia modalidades cada vez más mixtas. Ahora, eso que acabo de decir responde no a lo inmediato, quiero hacer énfasis en eso, sino una visión amplia de futuro, a desafíos intelectuales que la UNESCO tiene. Ese fue nuestro primer desafío de 1945, construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres. Sí, pero en este momento, ¿cómo podemos, para alcanzar ese objetivo, reconstruir mejor en el sentido de pasar de la crisis a la transformación educativa? Ese es el gran cuestionamiento. ¿Cómo se pasa de una situación crítica a una de transformación? Nos las tenemos que hacer todo el tiempo, porque si no, nos vamos a quedar en estas visiones pesimistas que a mí no me gustan nada, de que esto fue una catástrofe educativa, que perdimos muchos aprendizajes. Pues sí, pero esa no es la pregunta fundamental que nos debemos hacer como encargados de la educación, sino cómo ubicamos esa crisis y lo transformamos. Ese es el desafío intelectual, porque hacer informes de la catástrofe está fácil, pero y señalar es que los maestros no lograron, es que los estudiantes no, y sus familias no pudieron enfrentar la falta de conectividad. Sí, ¿y qué se hace con eso, ¿no? Entonces es un desafío intelectual. Este informe forma parte de ese desafío intelectual. ¿Cómo aprender de las catástrofes para construir futuros más sostenibles, pacíficos, democráticos, inclusivos? Y cómo apoyar a las juventudes para que se empoderen y conviertan en los líderes que necesitamos. El informe tiene esa profundidad. ¿Qué hicimos? Bueno, sistematizamos, fíjense, la opinión de 40,545 personas. Se dice fácil, pero participaron estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, unos de manera presencial, recordarán que los entrevistamos, pero otros mediante encuestas y también trabajo a distancia. Bueno, además de eso, recuperamos la visión de futuro de actores estratégicos. Analizamos las tendencias educativas de los próximos años al 2030 y más allá del 2030. Hicimos ese análisis prospectivo, por ejemplo, en temas de trabajo, de los retos que enfrentará la juventud en los próximos años en temas de inclusión, de cambio climático, de todas estas amenazas que también tiene nuestro planeta y nuestras sociedades. Y de ahí hicimos una propuesta a partir de los retos y principios de acción para construir un modelo híbrido y algunas recomendaciones para avanzar en la Agenda 2030. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos? Creo que esta es la parte para mí central del estudio. Primero, identificamos desafíos y soluciones educativas durante la pandemia. Y los categorizamos en siete ámbitos. Decisiones eficaces de política educativa, es decir, lo que los liderazgos tuvieron que decidir e implementar, acciones de gestión escolar, prácticas docentes innovadoras,
uso de tecnología, apoyo a estudiantes en temas de educación socioemocional, formación de alianzas estratégicas y creación de entornos sanos y seguros. Todo lo que nos dijeron lo organizamos en una serie de desafíos y acciones de solución. Por ejemplo, en la categoría de prácticas docentes innovadoras, vimos algunos desafíos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, como el impartir clases en formato de distancia, contar con materiales educativos en formato digital, mantener la formación dual en las carreras tecnológicas. Eso fue un gran reto porque los estudiantes que necesitaban practicar en las empresas, en las industrias, pues ¿cómo hacían si no se podía salir de los hogares? Entonces, esos eran grandes retos de la práctica. También refuncionalizar las actividades docentes. Claro, en un entorno digital, pues no era lo mismo que estar frente a frente o evaluar. ¿Cómo evaluar los aprendizajes en medio de esta complejidad? Entonces, es un ejemplo de cómo desafíos específicos, problemáticas específicas fueron atendidos de muchas maneras creativas. Desde luego, no es fácil reflejar la diversidad de acciones porque cada subsistema, cada plantel desarrolló estrategias distintas, pero intentamos ubicar las estrategias en este orden, ¿no? Desafíos y soluciones para que sea una lectura práctica. Entonces, ustedes encontrarán aquí una serie de desafíos y soluciones que seguramente reflejarán parte de lo que hicieron. En esta gráfica resumimos cuál fue, digamos, la fórmula que hizo que estas problemáticas y soluciones pudieran atenderse. 3 elementos que nos parecieron centrales. Primero, la experiencia y el liderazgo previo para el manejo de crisis. No era la primera vez que ustedes enfrentaban situaciones de crisis. Y con crisis me refiero no solamente al tema sanitario, sino teníamos, como decía Rosa hace rato, tuvimos los terremotos, pero también hemos tenido situaciones de crisis relacionadas con violencia, hemos tenido situaciones, la erupción o la amenaza de erupción y otra serie de situaciones de crisis que han hecho que esta experiencia no fue nueva, sino ya había ahí liderazgo. Es más, la pandemia de H1N1, ¿verdad? Ahí también suspendimos clases y ustedes tenían también experiencia. Entonces, esto que estoy diciendo es muy importante porque fíjense que la innovación no es solamente que hayamos tenido, creatividad, buenas prácticas, sino que recuperamos la experiencia educativa que tiene el sector. Y eso para mí me parece fundamental. Porque ¿de dónde sacan los profesores o los directivos o las autoridades esa creatividad si no es de la experiencia al enfrentar situaciones complejas? Y no me refiero solamente a la pandemia, sino cómo se enfrenta las actividades cotidianas para ofrecer educación a estudiantes que viven en contextos complejos, que no tienen luego para ir a la escuela, que desertan. ¿Cómo se recupera a esos estudiantes? Entonces, ese punto para mí es fundamental. Y bueno, la experiencia y el liderazgo también, como decía hace rato Ernesto, de las autoridades, creo que eso siempre estuvo presente en las conversaciones con todos los actores. Hubo un reconocimiento del liderazgo de todos ustedes y eso, pues deben felicitarse por ese hallazgo. El otro fue el aprovechamiento de los recursos existentes. Eso es clave, porque luego hay más cosas de las que nos imaginamos. A medida que íbamos explorando las prácticas, nos dimos cuenta que en el Estado de México tienen muchísimos recursos, muchos. Es decir, tienen muchas estrategias, tienen muchos materiales, las escuelas han producido cosas. A nivel de política y de secretarías, tienen muchas cosas interesantes. No solamente en educación, en otras secretarías de gobierno. Entonces, otra clave fue aprovechar todo eso para atender la emergencia.
Y el otro, pues la innovación de las comunidades educativas, ¿no? Que hay que reconocerles todo el esfuerzo que estuvieron allí en primera línea ante las adversidades, ante la enfermedad y todo. Hay que reconocerle esa gran labor de las comunidades. Bueno, de esto que hicimos, de esta sistematización, categorizamos buenas prácticas de transformación y resiliencia por su nivel de consolidación, porque de todas las que sistematizamos hay unas que se identifican porque avanzaron más. Tenemos 3 niveles de consolidación inicial, en el sentido que esas estrategias se aplican casi solo en los momentos de emergencia. Entonces se aplican y ahí se quedan. Pero luego hay otro nivel de consolidación que tiene que ver con que son potencialmente susceptibles de integrarse a la práctica, que tienen un nivel más de desarrollo y persisten más en las prácticas, y luego un nivel de institucionalización, donde esas estrategias ya están normadas, ya tienen protocolos, ya están integradas plenamente a las escuelas. Bueno, ¿qué encontramos de esas? 10 prácticas que están más consolidadas les vamos a comentar. Una de ellas es la coordinación con el personal docente y directivo para la prestación de servicios educativos a distancia. Para nosotros eso fue una práctica interesante, es decir, cómo se organiza el sistema en su conjunto a partir de la coordinación del subsecretario, de su equipo, de los diversos subsistemas para ofrecer servicios educativos a distancia. Eso, desde nuestro punto de vista, le salió bien, ¿no? Para nosotros pero ese saber hay que organizarlo, sistematizarlo y que siga sirviendo para situaciones futuras. Lo otro también que fue algo exitoso fue la ampliación de la infraestructura digital mediante alianzas estratégicas con algunas empresas. Eso también fue una práctica importante. La integración de plataformas digitales de aprendizaje en la gestión de las clases también. Los hábitos de cuidado y prevención ante la COVID. El apoyo emocional a la población estudiantil. La creación de ambientes estimulantes mediante la incorporación de actividades artísticas y recreativas. Eso fue también algo que salvó mucho el bienestar de los estudiantes durante la pandemia, ¿no? Mucha creatividad, cosas que hacían, videos que grababan, muchas cosas que les ayudaron, mucho apoyo también personalizado que ayudó a que los estudiantes no se desanimaran y continuaran en el trabajo educativo. La evaluación de los aprendizajes mediante el modelo de enseñanza estratégica ME2, también esa es una innovación importante, y la disponibilidad de la plataforma estatal, el MIGE, es algo relevante de esta gestión, y el canal virtual Comunidad Escolar. También que si uno entra a ese canal, explorar todos los videos y todas las cosas que estuvieron haciendo allí, les digo, esas cosas deben quedarse allí como un legado, como un testimonio del trabajo educativo. Y hay algunas prácticas, 3 prácticas identificamos que necesitamos consolidar. Creo que no es solo esto relativo al Estado de México, esos son problemas mundiales, pero que necesitamos atender. Primero, rehabilitar los espacios y la infraestructura física y tecnológica disponible. Yo creo que ese es el reto más grande que enfrenta nuestro sistema educativo nacional, porque darle mantenimiento, rehabilitar, reacondicionar y rediseñar los planteles educativos requiere mucha inversión y una inversión sostenida. Pero no tenemos de otra. Tenemos que buscar las maneras de rehabilitar la infraestructura física y tecnológica disponible. Después, integrar un buen repositorio digital con materiales educativos creados por los docentes. Creo que la pandemia y la nueva escuela mexicana, por cierto, ha demostrado que los maestros tienen la capacidad para proponer, desde su experiencia, estrategias, contenidos y materiales educativos. Creo que esa política tiene que seguir y tiene que consolidarse. Y atender de manera diversificada y equitativa a la población juvenil, que ese quizá es uno de los grandes retos de los sistemas educativos a nivel global, de cómo los estudiantes tienen que ser atendidos en su particularidad. Un dato que quiero darles es que la ONU en sus diversas
evaluaciones ha identificado que alrededor del mundo los estudiantes están cayendo en un tema de desilusión. Eso es preocupante para quienes trabajamos en temas educativos, ¿no? Porque no les importa casi nada. Yo creo que ustedes lo han notado con algunos estudiantes, familiares incluso, que se la pasan en los celulares, en promedio unos 8 horas, y cuando uno les llama no le contestan, ¿no? Y también están en clase, pero no están. Y no les interesan los temas de política, no les interesan las instituciones tradicionales, la familia, la iglesia, los partidos políticos, la escuela. Y eso es un reto para la educación. ¿Quién va a transformar este mundo si no ellos? Ahora, ¿quiénes atienden a esa población? Los maestros de entre 35 y 50 años. Entonces, esos maestros de entre 35 y 50 años tienen que repensar la atención diversificada de los estudiantes, recuperar su atención, ganarle el desafío a las tecnologías y hacer que los jóvenes participen. Ese es un desafío global, no solamente en México, ¿no? Pero yo creo que lo que encontramos en este informe refleja muy bien lo que ocurre a nivel global. Les digo que ese para mí es la parte sustancial del informe, pero después vino una parte de propuesta y conclusiones de la transición hacia un modelo educativo híbrido. ¿Por qué lo híbrido? La UNESCO ha señalado que es eficaz el planteamiento de una educación híbrida o mixta para afrontar situaciones de emergencia y para ampliar oportunidades, para ambas cosas, ¿no? No porque no tengamos una emergencia no debamos promover la educación híbrida, porque atiende de manera personalizada las necesidades de los estudiantes, amplía las opciones educativas, mejoran los entornos pedagógicos, los hace más ricos en contenidos, en opciones, y también atiende una demanda creciente de educación a distancia. Según cálculos de la UNESCO, hacia el 2030 tendremos más o menos la mitad de la población mundial en educación superior a distancia. ¿Y por qué no desde media superior vamos buscando esas intersecciones para que los estudiantes, sí, todo, bueno, no sé, yo sigo estudiando cosas a distancia, porque no tenemos tiempo a veces. Y esa va a ser la tendencia en lo que viene, ¿no? Entonces, busquemos alternativas de educación mixta. Algunos principios de acción para avanzar en ese sentido. Primero, poner al centro a los estudiantes y su aprendizaje autónomo y colaborativo. Eso es clave, ¿no? Independientemente si la tecnología, si las plataformas, etcétera, la clave está cómo hacer que los estudiantes se empoderen, sean autónomos, colaboren y demás, ¿no? Entonces, primer principio de acción, poner al centro a los estudiantes, favorecer la equidad para las poblaciones en desventaja. O sea, no podemos pensar en modelos transformativos si seguimos teniendo estudiantes que no pueden acceder a los contenidos. Entonces, la UNESCO, por cierto, hoy está inaugurando la Semana del Aprendizaje Móvil y un poco ha reflexionado en ese sentido, que no necesitamos quizá aulas tan equipadas, pero sí capacidades para que los estudiantes puedan aprender en sus dispositivos. Porque una aula requiere mucha inversión, una aula digital, pero capacidades para utilizar dispositivos electrónicos para el aprendizaje no requiere tanta inversión y moviliza más a los estudiantes. Entonces, sobre todo pensar en los estudiantes en desventaja, atender la diversidad y garantizar la inclusión de las juventudes. Ahora estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública en la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa. Ese es el tema del país, ¿no? Cómo ser inclusivos en un medio de una sociedad tan desigual.
promover la participación de los y las jóvenes, ampliar la conectividad y la infraestructura tecnológica. Sin conectividad va a ser muy difícil que hagamos grandes transformaciones, pero esperemos que en los próximos años el país pueda avanzar hacia allá. Es muy difícil porque, dada la condición geográfica de nuestro país, es muy difícil llegar con conectividad a todos, pero tendremos que necesariamente avanzar hacia allá. Disponer de materiales y recursos educativos, como decíamos, crear entornos, ambientes de aprendizaje flexibles y seguros, eso tiene que ser también una prioridad. Los estudiantes deben sentirse a gusto, seguros de ir a la escuela, y tenemos que dejar de pensar en las escuelas como búnkers que ahora están encerradas. ¿Ven? La mayoría de nuestras escuelas está con grandes bardas altas, con protecciones. Se entiende porque durante la pandemia tuvimos, creo que 60% de las escuelas vandalizadas, pero no debemos acostumbrarnos a eso. Tenemos que tener ambientes, entornos más seguros, preparar al personal docente, fortalecer las prácticas, no solamente buenos cursos, sino fortalecer las prácticas y optimizar la gestión escolar. Y finalmente, algunas recomendaciones de política para las autoridades de educación media superior. Sé que les queda unos días, pero yo espero que las nuevas autoridades lean este informe, ¿sí? Y les sirva de guía para implementar políticas que sean pertinentes y den continuidad a las buenas prácticas que desarrollaron en el Estado de México. Bueno, y así decimos como primer punto, dar continuidad a la gobernanza del sistema, ¿sí? Y reconocer los liderazgos colaborativos que se han formado en las escuelas, ¿no? La institucionalización. Integrar la perspectiva de educación en situaciones de emergencia, esa tiene que estar en todos los niveles del sistema educativo. Porque no los quiero asustar, pero a las 2 de la tarde tenemos una reunión, formamos parte del equipo de emergencias de las Naciones Unidas, y tenemos una reunión del grupo Únete, que es el grupo de emergencias de la ONU, y estamos preparando un plan de respuesta a un terremoto severo. A raíz de los terremotos de Siria y Turquía, las Naciones Unidas en México decidieron hacer un plan más. Entonces tenemos un plan para 17 millones de personas, 27 millones de personas, 7 entidades involucradas y grandes retos para atender este terremoto que se espera, esperemos que tarde 100 años o más, pero hay que estar listos para eso. Y el Estado de México y la Ciudad de México estamos involucrados en eso. Entonces hay que involucrar esta perspectiva, afianzar la relación entre educación media superior con el trabajo digno y decente. Eso es fundamental. No nos vamos a poder recuperar de las crisis si los jóvenes no tienen oportunidades de un trabajo digno y decente. Enfatizar la formación de ciudadanía mundial para el desarrollo sostenible, prepararse para una economía diversificada, valorar, reconocer y mejorar las condiciones del trabajo docente. Eso es fundamental, siempre hay que reconocer, como decía, el valor de que los docentes se pusieron en primera línea ante la pandemia. Acelerar la cooperación y las alianzas e investigar para mejorar e innovar las prácticas. Este es el informe. Allí ustedes en ese QR pueden descargarlo. Y bueno, no me resta más que agradecer a todo el equipo de la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México. Bueno, empezando por la maestra Maura, que no había tenido el gusto de conocerla, pero siempre nos ha apoyado desde que hicimos todo el trabajo en educación básica, pero también en educación media superior. Muchas gracias, maestra. Al subsecretario, que la verdad ha sido un gusto conocerlo y aprender de él todo este empuje, este liderazgo. A Ernesto, a Carlos, a todo ese equipo que ahora no... se me van los nombres, a Karen, a Betty, a todos los que colaboraron, y también a mi equipo, a Alejandra, a Raúl, en fin, Amanda, a todos, a Rodrigo, que diseñó el documento, nuestro colega Rodrigo, y a Brenda, que nos apoyó en toda la gestión. Entonces, muchas gracias a todos, y quisiera pues que le diéramos un aplauso a los colegas de Educación Media Superior por este evento.
Escucharemos el mensaje de cierre de este evento, en voz del subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, doctor Israel Jerónimo López. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto el día de hoy estar en este edificio que alberga muchas experiencias. Estoy siendo cierto que el día de hoy sentamos un precedente como Estado de México. Qué bueno saber que esta práctica que se diseñó por parte de quien hasta el día de hoy dirige los destinos del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y que precisamente hace algunos días presentó su 6º informe de gobierno y destacaba dentro de su pilar social precisamente 2 elementos importantes: el tema de la agenda para la igualdad, la cultura de paz, los derechos humanos, la agenda en favor de las mujeres y desde luego la educación como pilar fundamental, como eje transformador de las sociedades. Y qué bueno hacerlo el día de hoy con la presencia de quien, sin lugar a dudas, han hecho que este proceso se cristalice. Me refiero a Rosa Wolper porque ya es el 3er evento que coincidimos en lo particular con la publicación de 3 documentos: igualdad de género, desde luego las buenas prácticas en cuanto a las escuelas de contenido social, como fue el tema de Balleres, y desde luego las buenas prácticas de educación media superior. En suma, esto se derivó a partir de una crisis que el gobernador Alfredo del Mazo lo convirtió en área de oportunidad. Y esta parte de la reflexión para la acción, porque eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, reflexionando a través de la participación de todos los que me antecedieron el uso de la voz por parte de la UNESCO, a quienes agradezco mucho la invitación y desde luego participarle a los compañeros lo que ha sido el reto en materia de igualdad de género y las buenas prácticas en el caso de media superior. Agradecerles de manera muy puntual la presencia de cada uno de los servidores públicos del gobierno del Estado en materia educativa, del área del IAPEM, del Consejo de Convivencia Escolar, de las maestras, maestros, directores, subdirectores regionales, del equipo de la UNESCO que participó en la integración de estos 2 proyectos. Escuchar de la voz de los especialistas genera reflexión, insisto. Qué curioso, le decía yo a Rosa, que en su intervención destacaba el contrato social. Ese contrato social que fue publicado en 1762 por Rousseau y que hablaba de las reglas de convivencia, de la política social, de comunidad. Y el día de hoy seguimos hablando de lo mismo, porque tiene que haber esta parte de la cultura de paz, derechos humanos, igualdad, sigue siendo las reglas entre los individuos y las propias comunidades. 1762-2023, seguimos haciendo lo mismo en términos de cambio de paradigmas como sociedad. Después, a escuchar por qué nace la ONU, nace la UNESCO, en medio de un conflicto postmundial, casi 78 años del surgimiento, en donde se construyen experiencias, ejes transformadores, en donde la educación juega un papel importante como centro de eje. También le compartía a Rosa que me pareció importante escuchar esto de los elementos de educación emergente, y acabo de hace unas semanas leer el caso particular de educación inicial, 8 casos de estudio a nivel mundial, y uno de ellos fue cómo hizo Siria para poder jalar a la educación inicial a través de un programa que seguramente todos vivimos o escuchamos o vimos en la televisión, que fue Plaza Sésamo, y lo utilizó como medio para poder acercar a cerca de 40 millones que estaban en medio del conflicto de Siria y no perder la educación. Ahora pensar, que esperamos no suceda como lo señaló Adolfo, en una situación pues que no estamos ajenos. Ayer tembló en Chile, sismo de 6 puntos y fracción de grados que sacudió la región de Coquimbo.
no estamos exentos a lo que suceda. El gobierno de Alfredo del Mazo, después de 3 días de haber iniciado su gobierno, le toca un sismo de una magnitud impresionante que dañó cerca de 5,000 escuelas. Apenas estábamos recuperando cuando en el 19, estábamos cerrando el 19, y el 20 de marzo se decide cerrar toda actividad porque venía una pandemia. El gobernador, con su liderazgo, aquí se habló de liderazgo, él instruyó a todas las instancias de privilegiar la educación de las niñas, niños y jóvenes. Y eso fue lo que hicimos todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior. Insisto, construyendo alternativas en donde se privilegiara no solamente el abandono. ¿Qué se hizo? Pues abordar muchas estrategias que se abordan en el libro, no exclusivamente para el media superior. Por ejemplo, un programa muy reconocido de una política educativa del gobernador fue la Escuela Cuenta Contigo, que se centró en recuperar a estudiantes. Íbamos todos, desde el secretario de Educación hasta los maestros, a buscar a los niños jóvenes para que no abandonaran sus estudios. Decía yo, a manera de paradoja, pues la distancia nos acercó, porque se construyeron relaciones, aquellas que estaban rotas, no solamente en las casas, sino a nivel de escuela. Muchas autoridades, bueno, a veces la dinámica no permitía esta fortaleza de comunicación, pero también yo advertía en ese momento que ojalá cuando regresáramos a la normalidad no se nos olvidara eso que vivimos, porque entonces no aprendimos la lección de seres humanos. Y el día de hoy, pues, recoger las experiencias para documentarlas y que se compartan, bueno, eso sigue siendo un documento de referente. Y qué bueno que el Estado de México, que como se señala el señor gobernador, pues es el estado de las grandes cifras y los grandes resultados. Y el día de hoy es la muestra, 2 ejercicios muy importantes, en donde el gobernador, por un lado, centra su agenda a favor de la mujer, un Estado de México que tiene indicadores muy importantes en materia de violencia de género, y que él hace una política integral, no solo de carácter correctivo a través del sistema judicial, el establecimiento de la Fiscalía de las Mujeres, los centros de atención a las mujeres, la Ciudad Mujeres, el establecimiento de todos los protocolos, sino decide pujantemente crear una estrategia curricular que abarcara como eje fundamental a todos los niveles. Qué bueno escuchar en la reflexión de Víctor que ya los niños de preescolar lo empiezan a apropiar. Seguro estoy que la principal barrera que tenemos como sociedad es empezar a manejar conceptos, apropiarlos, hacerlos nuestros. Y desde luego, pues, la evolución de la civilización como personas, en donde tanta diversidad que existe, y que desde ahí tendríamos que empezar. Pero la estrategia curricular de género, pues, como se decía, se advertía, tendrá sus efectos posteriores. Y qué bueno que involucramos a toda la sociedad en conjunto, porque no solamente fueron los casi 4 millones de alumnos, los 3.3 de básica, más los de media superior, sino cerca de 200,000 maestros donde se capacitaron, porque pues también la violencia se ejerce en el aula, con el docente, no se respeta a nivel de autoridad, es decir, es un cambio cultural. Y creo que manejar los conceptos y abordarlos en el espacio educativo per se es un factor de cambio. Creo que el gobernador ha hecho un gran acierto. Hace un año hizo el lanzamiento en compañía de Rosa, creo que es muy importante que se reconozca, donde se entregó los libros de preescolar, primaria, secundaria y media superior, que debo de reconocer que cuando nos pidió el gobernador, nos instruyó evaluar cómo iba esta parte, nosotros, cómo estábamos en crisis de conceptos, y les preguntamos, el libro de igualdad media superior, ¿no? Libro naranja, entonces ya se empezaba a apropiar, porque era un tema de color, no del concepto. Eso es lo que sucede en la realidad en las escuelas, y yo creo que es importante reconocerlo, que es un factor cambio, y que estoy seguro que el gobernador pues hizo lo que tenía que hacer como la autoridad máxima
en el Estado de México y que tendrá frutos, bueno, pues son 4.4 millones de alumnos, multiplíquenlo por 2, padre, madre, son 10 millones de personas que estamos inmersos en un cambio cultural. Y eso hay que aplaudirlo en favor precisamente del gobierno del Estado. Hablar de conceptos de lo lúdico, se hablaba de esta evolución, me recordaba algo de cómo la educación ha ido por su paso. Educación 1.0, conductivista, el maestro es el centro, él domina, él traslada, y el alumno nada más recibe. Educación 2.0, bidireccional, maestro-alumno, alumno-maestro, y va haciéndose el modelo del constructivismo. Educación 3.0, hay una modificación, se empieza a crear el tema de la autogestión como un elemento principal de aprendizaje que va muy de la mano de las buenas prácticas del modelo mixto. Y ahora educación 4.0, en donde está enfocado a lo lúdico, en donde ya pues, prácticamente los jóvenes ya aprenden, inclusive a través de los juegos. Eso es lo importante, centrar la tecnología para el aprendizaje, para un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea correcto y acorde con la realidad que están enfrentando en el mundo. Y eso me recuerda, en octubre del 2019, estábamos dando una conferencia en campo militar con Siemens, hablamos de la cuarta revolución industrial, y en esa ocasión yo decía que el cambio tecnológico, las formas de enseñar, las formas de aprender, el uso de las tecnologías, iba a darse en 2030 y tantos. Y a los 3 meses pues, nos tuvimos que sumar a esa ola que nos metió la pandemia. Y el día de hoy se presenta a través de este documento importante, en donde creo yo que se deben de recoger aquellas experiencias, el trabajo que hicieron todos aquellos que integran una comunidad educativa de todos los niveles educativos. Es importante reconocerlas. Se revalorizó el papel del maestro desde casa, desde los propios padres de familia, en donde, bueno, pues ahí les depositamos la educación. Los hijos no, las escuelas son formativas. Cuando empezaron a enfrentarse los padres de familia, aguanta el niño 8 horas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años. Y empezó a haber conflictos en lo socioemocional. El señor secretario de Educación, Gerardo Morrón, que de verdad le hubiera gustado estar el día de hoy, pero debe de confesarles, como lo comentó Maura, hoy es la reunión de gabinete con el señor gobernador, en donde ya prácticamente viene el cierre de administración, y desde luego, bueno, les hubiera gustado estar aquí con ustedes, e instruía prácticamente, no me deja mentir Liz Osuna, que es la directora del Convive, todo lo que tuvo que activar, y estábamos centrados nosotros en los alumnos. Pero cuando nos dimos cuenta, la atención emocional era para todos, maestros, padres de familia, directivos, porque era tanta presión de lo que era encerrarse y administrar el tiempo, porque empezamos a abusar de la tecnología, empezamos a abusar, ya nos convocamos, ya habíamos perdido orden en la agenda. O sea, fue todo un aprendizaje muy importante para todos. Y esta parte de lo socioemocional creo que se recomienda aquí en los nuevos protocolos, pues es el mundo cambiante. Cada vez se van a dar las nuevas reglas, ahora las que establece la sociedad en conjunto. En esa conferencia de la 4.0 de octubre de 2019 yo decía que el joven tendría que trabajar de manera remota, porque hacia allá iba el tema del e-commerce, ¿no? Pues ahora tenían que estudiar y hacer equipos de manera remota. Y sigue siendo, porque ahorita prácticamente hablar de educación emergente que establece la agenda de la ONU es importante, no solo por una catástrofe de carácter natural. El Estado, el país vive situaciones de violencia muy fuertes, en donde el Estado de México, geográficamente hablando, tiene una región complicada en materia de seguridad y en donde hemos tenido que tomar decisiones para cerrar escuelas. Pero se sigue privilegiando la educación porque ya se tiene la experiencia material, la forma, trabajo síncrono, trabajo asíncrono, que le permita precisamente no el abandono de los niños jóvenes del Estado de México.
Entonces creo que es importante reconocer, en primer momento, en nombre del gobernador Alfredo del Mazo, del señor secretario Gerardo Monroy, a la UNESCO México, porque documentar esta información a partir de la visión de especialistas de muchos años nos ayuda a tener un referente, un punto de partida. Qué bueno que se considere como una guía, ojalá se utilice, porque si lo era dudas, pues ya nos alcanzó la circunstancia y no podemos ser ajenos a la realidad de nuestro país. Agradecerles a todas las maestras, maestros, directivos, funcionarios del sector educativo, porque pues gracias a su trabajo pudimos continuar con la educación. No paramos en medio de la pandemia, se decía qué sector había parado y se dejaba a un lado la educación jamás paró. El sector salud y el sector educativo no dejaron de trabajar de lunes a domingo, 365 horas, 24 horas, destinando recursos propios, los maestros, directivos, y el gobernador lo reconoció en muchas partes, diciendo que reconocía al más grande y mejor magisterio del país, que es el del Estado de México. Creo que es muy importante resaltarlo, reconocerlo y desde luego pues que sea parte de la historia de nuestra entidad y que sea un precedente seguramente para muchos estados, seguramente para otros países que tienen la agenda, hablar de América Latina, bueno, pues hablar, la agenda del 70 y tantos de la UNESCO la basó un mexicano que fue secretario de Educación, Torres Bodet, en la ESO en función de los países tercermundistas. Esa es la parte más importante. 40 años después, 50 años después, estamos hablando de lo mismo, con diferentes personas, pero con textos diversificados. Eso es lo enriquecedor de compartir experiencias, de la reflexión. Lo más importante es llevarlo a la acción. Y creo que el compromiso de todas aquellas personas que están inmersas en la educación tienen que hacer lo propio. Y esa sería la invitación muy respetuosa a la que hace el señor secretario, de que sigamos construyendo, a seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria y en favor precisamente de los mexiquenses. Y de veras que reconozco mucho a cada uno de ustedes. Gracias por permitirme estar el día de hoy. Ya se expuso de manera muy técnica el alcance de cada uno de los dos trabajos y desde luego bueno, seguiremos trabajando de la mano hasta donde lo permitan. Y desde luego, bueno, reconocer al señor gobernador esa disposición, esa vocación por impulsar la educación de las niñas y jóvenes mexiquenses, y como destacaba ya hace un momento, y cité a Torres Bodet, que fue también director general de la UNESCO, y en concordancia con la visión del gobernador Alfredo del Mazo, bueno, pues siempre se sitúa precisamente como un deber supremo a la juventud, no solamente por su edad, sino a la juventud en el tema de espíritu, y seguimos trabajando día tras día con el esfuerzo perseverante de tener una mejor sociedad. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Agradecemos a los asistentes y personas que nos siguen a través del canal Comunidad Escolar la atención brindada a este acto y les deseamos una excelente tarde.